Vamos entonces a continuar con la enseñanza de mayordomía cristiana. Creo que este es el quinto video que ya estamos grabando. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Levíticos capítulo 27, verso 30. Hemos visto bastantes aspectos interesantes. Este es el quinto video que estamos grabando, ya me parece, sobre esta serie. Levíticos capítulo 27, verso 30. Vamos a empezar con el tema: Dios nos ordena que paguemos diezmos. Y aquí es donde a mucha gente esto lo va a incomodar, y esto va a ser, hermano, muy crucial, porque hay muchos debates, e incluso algunos pastores no quieren predicar sobre el tema. Pero bueno, es necesario que se enseñe todas estas cosas y cada uno haga conforme, hermanos, tenga su entendimiento. Lo interesante es que hagamos conforme lo que Dios manda en su palabra. Levíticos capítulo 27, verso 30, nos ponemos en pie en reverencia de la palabra y la vamos a dar lectura para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Oramos. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios bendito, Padre mío, Dios de la tierra. Te damos toda gloria, toda honra en esta hora, Padre mío. Y Señor Dios mío, nos humillamos ante ti pidiéndote perdón, misericordia, Señor Dios mío. Tal vez hemos fallado, hemos pecado, Señor Dios mío, con el pensamiento, con la mirada, Padre mío, con nuestras palabras. Señor, tenga todos nosotros misericordia. En este día hemos venido a tu casa, Padre mío, para que tú nos hables por tu palabra, para que tu palabra nos exhorte, nos corrija, nos enseñe, nos capacite, nos prepare, Padre mío, nos liberte, nos sane, nos restaure, nos bendiga y nos dé vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Padre, mientras tengamos tiempo, permítenos aprender tu palabra para no hacer lo que queramos o lo que pensemos o lo que la demás gente diga, sino hagamos lo que tú mandas a través de tu palabra. Abre el entendimiento, Espíritu Santo, de cada uno de los presentes y de todos aquellos que van a ver esta transmisión, Padre mío, en estos días que queden a esta humanidad, para que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre mío, reprendemos todo lo que no es tuyo, todo espíritu contrario a tu palabra, Padre mío. Declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, mantenga su Biblia abierta, saque sus cuadernos, porque estamos, hermanos, en enseñanza, doctrina. Estamos en el tema mayordomía cristiana. Este es el quinto video. Si no recuerdo, a ver, ahí me corrigen, quinto o sexto video que estamos llevando de esta enseñanza. Estamos hablando que el cristiano ha sido llamado como un mayordomo, o sea, un administrador. Hemos definido lo que es mayordomo. Hemos ido, bueno, haciendo un resumen rápidamente de lo que hemos visto. Hemos visto lo que es la introducción a la mayordomía. Hemos visto bastantes pasajes y nos hemos mostrado que Dios es el dueño de este mundo, del universo entero. Y como Dios es el dueño de este mundo, a sus hijos nos ha puesto para que administremos, empezando desde Adán. Y dimos todos los pasajes, ¿no? Mucha gente de repente no ha estado, es necesario que vean los 5 videos anteriores. Vimos que Adán era el administrador de la tierra de Dios, que cuidase del jardín del Edén. Asimismo, Dios a nosotros, sus hijos, nos ha dado para administrarlo. Hemos visto que Dios es dueño absoluto de todo. Hemos visto que el hombre es un simple mayordomo, que nada es nuestro, que todo depende de Dios. Hemos visto bastantes pasajes en la Biblia enseñando sobre esto. Hemos visto también las riquezas que Dios nos ha dado para administrar nuestro propio ser, el cuerpo, la mente, el espíritu, y cada uno con sus diferentes textos bíblicos, como les hemos explicado. Dios también nos ha dado riquezas para poder desarrollarnos: el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia, la oración, etcétera, etcétera. Luego hemos visto también que Dios nos ha mandado a administrar el tiempo. Esa fue la última clase que vimos, y que teníamos que nosotros un día darle cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida con todo el tiempo que Dios nos ha dado. Y hoy continuamos ya con que Dios nos ordena que paguemos diezmos. ¿Y por qué dice así la Escritura? Bueno, aquí hay un debate muy grande, ¿no? Porque hay muchos cristianos, pastores, incluso maestros, que indican que en este tiempo no se debe diezmar, que el tiempo es solamente de la ley.
con Moisés. Pero bueno, será para ellos. Pero lo que Dios dice en su palabra no es así. El diezmo no está o no empieza con la ley. El diezmo está antes de que Moisés naciera. Incluso el diezmo fue plantado, hermanos, en el principio, ¿no? Cuando Dios creó el universo, Él separó de los 7 días uno para Él, un día donde descansar. Es más, cuando Adán le dijo, miren, desde antes donde viene el diezmo, donde Adán le dijo, de todo puedes comer, pero este árbol, este es mío, este me pertenece, de este no comerás. El diezmo es un principio básico y fundamental que no depende de la ley, que no está en el Antiguo Testamento, sino que fue antes de Moisés, antes de la ley, y que traspasó el Nuevo Testamento y que sigue todavía, como lo vamos a demostrar por la palabra. Lamentablemente hay mucha gente que no le gusta diezmar. Por eso, hermanos, es que van en contra del diezmo, atacan el diezmo, porque quien quisiera dar, hermanos, algo que le va a de repente faltar, dice el pensamiento de él. Pero la Biblia dice, es mío. Dios dice, es mío. El día, como le digo a Adán, el día que tú comieras de él, ciertamente morirás. Y es por eso que hay, hermanos, miseria en el mundo entero. Es por eso que muchas familias cristianas tienen problemas con la economía, porque han estado tomando algo que nunca les ha pertenecido. El diezmo no es dinero, el diezmo es obediencia. Aprenda esto, obediencia. Y el diezmo no es para los pastores, por si acaso los que se están quedando con todos los diezmos. El diezmo, vamos a ver cómo ha sido distribuido según la Biblia. Bien, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento entonces, hablando que Dios ordena que paguemos los diezmos. En el pasaje que nosotros hemos empezado a lecturar, en Levítico capítulo 27, dice, de todo lo que Él, con mayúscula, o sea Dios, lo que Él nos ha dado, dice la Biblia, que Dios nos pide que nosotros entreguemos el diezmo, que significa la 10ª parte o el 10% de lo que Dios nos ha bendecido. Por eso que Dios ordenó a Israel, a su pueblo, que el diezmo de la tierra, dice el diezmo de la tierra, todo lo que produjese la tierra, debería ser entregado, hermano, al Señor. Ahora, usted dirá, pero bueno, de la tierra solamente salen, qué sé yo, plantas, salen frutas, sale la papa, sale el camote. De la tierra viene todo. ¿De dónde, le pregunto, de dónde sacan el oro? ¿Del cielo? ¿De dónde sacan la plata? Todo viene de la tierra. El dinero, todo viene de la tierra. Todo. Y mucha gente no lo ha visto nunca así, ¿no? Porque la gente dice, no, en el Antiguo Testamento el diezmo era entregarte lo que tú sembrabas, pero yo lo siento, yo soy pescador. Por lo tanto, yo no voy a entregar. No, yo soy vaquero, yo no puedo. Mentira. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Y aquí Dios está mandando el diezmo de todo lo que hay en la tierra, dice ahí, de su simiente, fruto como árboles, es de Jehová, es cosa dedicada, dice ahí, no sé qué Biblia estoy leyendo, porque dice su Biblia ahí, cosa dedicada a Jehová, le pertenece a Él. ¿Me entiende? Lamentablemente muchos sinvergüenzas se han aprovechado para enriquecerse con los bolsillos. Por eso que lamentablemente el evangelio es blasfemado y mucha gente dice los pastores se enriquecen mientras la gente anda pobre. Si ellos entendieran la Biblia, entenderían que el diezmo no es para los pastores, que el diezmo es distribuido en diferentes cosas que Dios ha mandado en su palabra, y asimismo Dios bendecería a los siervos del Señor y bendecería también a los que cumplen su palabra y obedecen, hermanos, el mandamiento que Dios ha establecido desde el principio. Lamentablemente mucha gente no lo ve así, sino ve que le va a faltar, pero él no entiende que el diezmo es lo que Dios usa para que tú puedas, hermano, ser bendecido y proveído de diferentes maneras. Y mucha gente no ha entendido eso. Por eso que en Deuteronomios capítulo 14, vamos a ir al verso 22. Deuteronomios 14, 22. Vamos a ver bastante Biblia aquí, por aquí. Mucha gente puede, solamente los que están en contra toman 1, 2, 3 pasajes y quieren atacar y cerrar esta parte, porque a la gente no le conviene, ¿no?
Porque fácil es diezmar, qué sé yo, de 100 soles. Hermano, ¿cuánto es de 100 soles? 10 soles. Pero cuando entran miles, ya se le hace difícil a la gente diezmar. No, si yo gano 100,000 soles, tengo que diezmar 10,000 soles. Y eso no le gusta a la. ¿Quién va a querer dar 10,000 soles? Pero no es tuyo. ¿Me entiendes? No es tuyo. Es de Jehová. Es del Señor. Y ahí vendrá el problema de muchos en aquel día. Bueno, Deuteronomios 14, 22, ¿lo encontró? ¿Sí? El quinto libro de la Biblia dice: indefectiblemente diezmarás. Esa palabrita indefectiblemente significa sin dejar de ser, que se tiene que hacer sin ningún pero, sin ninguna condición, sino que no lo puedo porque Dios sabe que me falta para esto. No, aquí dice, la palabra es indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere tu campo cada año. Ahora sigamos lecturando, porque mucha gente dice, pero ahí está hablando solamente de cosas del campo, de animales. No, vamos a ver que Dios habla también de dinero. El verso 23, sigamos lecturando hasta el 26, ¿ya? Dice el verso 23: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, o sea, los animales, y de tus ganados, para que, escucha, mira, aquí viene el por qué Dios pide que nosotros diezmemos. Hay varias cosas por qué el Hijo de Dios tiene que diezmar. Para que, él dice ahí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Yo le pregunto, ¿será que Dios quiere dinero? No, si Dios le pertenece el oro y la plata, Dios le pertenece tu vida, Dios le pertenece tu empresa, Dios le pertenece el mundo, el universo, tu casa, tus hijos, a Dios le pertenece todo, todo es de Él. Pero Dios a través del diezmo te quiere enseñar varios principios fundamentales para que tú puedas avanzar espiritualmente. Uno de ellos es para que aprendas a temer a Jehová. Y cuando uno no entiende esto, no puede decir que tiene temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, entonces no hay nada. Porque los principios, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál? A ver, no escucho. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Interesante, ¿no? O sea, si yo no cumplo este mandamiento que Dios me ha dado desde el principio, no puedo decir que tengo temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, nunca podré tener ¿qué? Sabiduría. ¿Me entienden? Por eso hay mucha gente que lee la Biblia y nunca la va a entender. No importa si le enseña el maestro más inteligente del mundo, nunca entenderá lo que es sabiduría. Nunca podrá ver con los ojos del Espíritu. Verá con sus ojos naturales hasta donde su vista puede dar, pero con los ojos de Dios, conforme Dios quiere que mire, jamás. Porque para alcanzar lo más grande de esta tierra, que es la sabiduría, porque con la sabiduría se puede hacer todo, puede traer esa solución a cualquier problema, infinidad de cosas. Cuando veamos el tema de sabiduría, la sabiduría es algo que viene solamente de Dios. Y para alcanzar ello, necesitamos el temor de Dios. Y para alcanzar el temor de Dios, Dios manda aquí diezmar. Para que dice ahí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, no un día, no los días de culto, sino todos los días de tu vida. Porque cuando hay temor de Dios en ti, hay sabiduría, hay bendición, hay paz, hay gozo, hay todo. Todo. Interesante, ¿no? Ahora yo les digo a los que están en contra del diezmo, ¿qué hacemos con esto? ¿Solamente es para Israel? Vamos a demostrar que no es para Israel. No sé qué van a hacer. Por eso que siempre hemos dicho que la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea,
está mandando a más gente al infierno que Hitler, que Mussolini, que Stalin, que los mismos emperadores romanos, porque están enseñando doctrinas que les van a conducir al infierno. Porque todo aquel que no cumple el mandamiento de Dios, la Biblia lo dice que es pecado, y ningún pecador entrará al cielo. No importa cuántas cosas haga en la tierra, no importa si se juegan acciones, si canta, si salta, si habla lenguas, lamentablemente en aquel día tendrá un gran problema, no con un juez, tendrá un problema enorme con Dios. Porque ¿quién podrá decir, yo no supe? El Señor dirá, ahí está mi palabra. Amén. Pero sigamos lecturando más adelante, el verso 24, para que veamos, porque mucha gente dice, bueno, solamente de los frutos que saco de la tierra, de mis animales, pueden animar. Mira, el verso 24 sigue diciendo, y si el camino fuere tan largo, porque los israelitas iban, hermano, de donde ellos iban al templo. El templo quedaba lejos, la gente se había esparcido por toda la tierra que Dios los había dado, y de donde ellos vivían desde lejos, tenían que llevar su diezmo hasta el templo, donde estaba, hermano, donde se entregaba los diezmos. Dice ahí, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, que llevar que tu diezmo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, está hablando del templo. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, verso 25, márcalo, anótelo, píntelo. Entonces lo venderás y guardarás que el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, o sea, el templo, y darás el diezmo por todo lo que deseas, o sea, por todas las cosas que no has podido cargar, el dinero. Porque mucha gente dice, no, ahí el diezmo no es dinero, el diezmo en el Antiguo Testamento era plantas, era frutos, era animales. Aquí está hablando de dinero, ¿ok? Dice ahí, y guardarás el dinero y vendrás al lugar que Jehová te quiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por las vacas, por las ovejas, por el vino, por la sidra, por cualquier cosa que tú deseares, ¿ok? ¿Lo entiendes? O sea, ¿y dónde dejamos ese pasaje? A los que dicen que diezmo hablaba de esas cosas. La gente vendía tus frutos, sus animales, porque no podía llevarlos consigo hasta donde estaba el templo, era muy lejos. Y el dinero de eso que habían apartado era entregado en el templo para sostener a los levitas, para poner a las viudas, a los pobres, a los extranjeros, a los necesitados. Y eso vamos a verlo más adelante, que dónde es distribuido todo el diezmo. Y ahora, ¿qué pasa? Aquí viene otro principio. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. O sea, el otro principio era cuando tú le entregabas a Dios lo que les pertenecía, o lo que Dios estaba, porque a Dios no le pertenece el 10%, a Dios le pertenece el 100%, le pertenece todo. Pero Él solamente te pidió una parte para ver qué hay en tu corazón. Y cuando tú hacías eso, cuando los israelitas hacían eso, dice que se alegraría su corazón. Él y su familia tendrían alegría, tendrían gozo, tendrían paz. ¿Por qué? Porque estaban a cuentas con Dios, porque habían obedecido el mandamiento de Dios, porque habían cumplido la voluntad de Dios. Y Dios nunca miraba, me va a faltar. Hermano, ¿por qué usted cree? Yo les pregunto. Usted sabe que ningún judío, ningún israelita hasta el día de hoy deja de diezmar. ¿Sabían de eso? Yo le pregunto, ¿quiénes son los más millonarios en el mundo? ¿Quiénes son los dueños de las empresas más grandes de esta tierra? ¿Acaso nosotros? ¿Y por qué? Por sus diezmos. Nunca han dejado de pagar sus diezmos. Por eso de lo que era un pueblo extraviado, sin tierra, Dios los bendijo y los hizo producir y extenderse por todo el mundo. ¿Quién cree usted que son, hermanos, las empresas más grandes del mundo? Los judíos. Los judíos tienen algo encima que donde quiera que ellos van, son bendecidos. Donde quiera que ellos van, prosperan. Porque ellos nunca han dejado de cumplir eso. Y yo le digo a la iglesia, ¿por qué hay tanta gente, hermanos, con necesidades en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que no les alcanza? ¿Por qué
qué hay tanta miseria? Y mucha gente, a veces, una vez un niño que había perdido su madre, murió, su padre era pastor. El niño tenía 8 años y eran bien pobres. El pastor iba a la iglesia todos los días, era fiel. El pastor era un hombre de Dios. Pero un día el niño tenía tanta hambre que ya no podía aguantar. Sus amigos se burlaban en su colegio porque llevaba siempre la ropa cocida. Y un día el niño, cuando iba a la escuela dominical, vino a su padre que estaba trabajando y le dijo: papá, ¿por qué la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente mendigará pan? Si papá, si nosotros servimos a Dios y tú eres pastor, ¿por qué pasamos tantas necesidades? Su papá le dijo: tú no entiendes, hijo, Dios nos está probando. Y le mandó a su niño. El niño fue y no encontró nada en comida, le tenía hambre y volvió a molestar a su papá. Le dijo: papá, ¿por qué la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente mendigará pan? Y nosotros no tenemos ni pan para comer. El papá un poco se molestó y le dijo: ven a hacer tus tareas. Por tercera vez la hora avanzaba y el niño tenía hambre. ¿Quién puede parar el hambre? Vino y le dijo a su papá: papá, ¿por qué la Biblia dice? Y su papá se molestó y le golpeó. Y era pastor. Y su niño se fue llorando. Pero luego el pastor supo que su mamá era su hijo. Entonces él dobló sus rodillas ahí y empezó a llorar. Empezó a llorar delante de Dios y empezó a decirle: Dios, Señor, yo soy tu siervo, yo no he pecado, Señor, tú sabes cómo yo vivo, tú sabes lo que yo te sirvo. ¿Por qué la Biblia, yo no he podido responderle a mi hijo, por qué la Biblia dice que no hay justo desamparado y su simiente mendigará pan, y a nosotros nos hace falta de todo? Y él empezó a llorar amargamente allí. Y el Espíritu Santo le respondió y le dijo: toma tu Biblia. Y tomó su Biblia y abrió donde dice el pasaje: no hay justo desamparado ni simiente que mendigará pan. Pero aquí dice tu palabra. Y el Espíritu Santo dijo: vuelve a leer. Él lo leyó y no entendió. Pero no entiendo. Y el Espíritu Santo dijo: vuélvelo a leer. Porque el Espíritu Santo ama las personas. No, la vez que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, la gente nunca escuchó el Espíritu Santo, se puede burlar, puede pensar que es una... Y yo cuando empecé a escuchar testimonios de esta magnitud, se me hacía extraño, será o no será hasta el día que escuché audiblemente la voz del Espíritu Santo. Porque una cosa es que te diga y otra cosa es que tú tengas la experiencia de escuchar, porque Dios habla, audiblemente habla. Y Dios le habló, el Espíritu Santo le dijo: vuelve a leer. Ahí hay una condición. ¿Qué condición? Dice: no hay justo. Cuando alguien es justo, jamás su simiente mendigará pan. Pero él dijo: pero Señor, yo no he sido malo con nadie, yo he tratado de hacer siempre lo correcto. Pero hay algo que tú estás omitiendo. La justicia no es solamente hacer las cosas buenas. La justicia es hacer lo que Dios manda en su palabra. Y tú estás robando. ¿En qué? En diezmos. Es ahí el porqué de tanta miseria en este tiempo, de tanta gente que no ha entendido, hermanos, que la obra no avanza sin dinero. ¿Me entienden? Queremos visitar obras, queremos levantar obras, pero se necesita dinero. O yo le pregunto: o usted puede cocinar sin dinero, o usted puede hacer cosas sin dinero. Todo se mueve a través del dinero. Es un principio que está en la Biblia. ¿Me entienden? Los obreros son dignos de su salario. Los misioneros, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos. Y para que la obra avance se necesita, porque la Biblia así lo ha estipulado, Dios así lo ha estipulado a través de su palabra. La obra jamás puede avanzar sin dinero. Y el dinero Dios no le pide a la gente del mundo, le pide a sus hijos, para que Dios
Dios les pueda bendecir. Pero mucha gente no entiende eso. Y ese es el gran problema. Y hay evangelistas, pastores, maestros que como no pueden, entonces tratan de negar esto también. Pero aunque lo traten de negar, estos son principios que a mucha gente le va a molestar y va a haber mucho revuelo seguro. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios manda en su palabra se tiene que predicar. Le moleste a quien le moleste, le cueste a quien le cueste. Esto es lo que está ahí. Y un día cada uno de nosotros nos pararemos delante de Dios. Y mucha gente no podrá levantar su cabeza porque se le caerá la cara de vergüenza al saber que no cumplió con lo que Dios estipuló en su palabra. Amén. Por eso que aquí hay dos principios fundamentales. El primero que hemos nosotros leído para tener temor de Dios. El segundo, para que haya gozo, alegría, paz, contentamiento en tu corazón. Y cuando hay eso en tu corazón, entonces tú no te puedes enfermar. ¿Mentira? Porque mientras tú, hermano, la Biblia dice un corazón alegre vocea el rostro. Cuando tú estás a cuentas con Dios, cuando tú estás bien, todo, hermano, es distinto. Mira las cosas de diferente manera. Por eso que es necesario que se enseñe estas cosas, aun cuando hay mucha gente que no quiere enseñar por temor, porque por esto mucha gente a veces se va de las iglesias. Hermano, mucha gente renuncia porque piensa que le queremos sacar dinero. Yo no necesito nada, hermano, de nadie. Lo que Dios me da, de eso nosotros vivimos, dependemos de Dios, de Él debe depender cada uno de nosotros, entender que sin Él no somos nada y que lo que Dios bendice, hermano, es para todos. Lamentablemente mucha gente no ha entendido cuando Jesús dijo: Dios hace salir sus solos sobre buenos y malos, que Dios permite que todo el mundo alcance bendición, pero no todo el mundo lo va a poder tomar porque no ha entendido el principio de su palabra. Es más, Jesús comisionó a los que dicen que el diezmo es de Moisés. Te voy a enseñar que Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, Él comisionó, encargó el diezmar. Abre tu Biblia. Lucas 11:42. Lucas 11:42. Imagínense, si hubiese habido todo, hermanos, diezmos, todo el mundo hubiésemos ido a los aniversarios de Unto, hubiésemos ido al aniversario de Pinzos, los 2 días, toda la iglesia. Lucas 11:42. Voy a pedir que prestes mucha atención, que pongas al 100% tu atención y prestes atención a este verso que es fundamental. Y mucha gente lo pasa por alto, pero dice lo siguiente: mas hay, aquí está hablando Jesús, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto, escucha, presta atención en esa parte, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ahora presten atención, les voy a explicar. Jesús le estaba hablando, hermanos, a los fariseos y le estaba diciendo: hay de ustedes que ustedes se lucran con los diezmos. Ustedes exigen que diezmen a toda la gente. Aquí lo dicen, ¿no? De la menta, de la ruda, de la hortaliza, de todo. Pero a veces han olvidado algo muy importante, que la justicia y el amor de Dios. Escucha, justicia y el amor de Dios. Ellos no tenían amor de Dios, no tenían misericordia, no tenían nada, no eran justos. Ahora, ¿qué pasa? Jesús dice en ese verso: estos era necesario hacer. Está hablando del diezmo. El diezmo era necesario. Y ahí lo dice Jesús. Era necesario el diezmo, pero sin dejar la justicia y el amor. Con este texto se derrumba toda mentira que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Porque aquí no le está hablando ni Pedro ni Pablo. Aquí está hablando el mismo Jesús. Esto era necesario hacer.
sin dejar la justicia ni el amor. ¿Lo entiende o le vuelvo a explicar esa parte? Porque si usted no entiende eso, va a estar un poco complicado. Que entienda, porque recién estamos empezando, ¿no? Ahí es claro, no sé si ahora sí ya lo entiendo. Era necesario, o sea, es necesario el diezmo. Jesús mismo lo dijo, pero sin dejar la justicia y el amor. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿A quién le creemos? Que lo dijo el predicador tal, internacional. No me interesa. Lo puede haber dicho el reverendo tal y tal, o todos los reverendos, pero aquí Jesús dice que es necesario diezmar. ¿Me entienden? Y esto lo va a trasladar a su Biblia católica. Busque y va a decir igual. Vaya a la Biblia adventista, busque y va a decir lo mismo. Vaya a la Biblia original, porque no fue escrito en griego, el original, y va a decir lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? Por eso que la iglesia en este tiempo está tan lejos de Dios. Porque si entendiera, ¿por qué cree que hay muchas bancas vacías dentro de las congregaciones? Porque si la gente afuera viera el amor de Dios a través de la iglesia, cuando la iglesia debería llevar donativos a la gente necesitada, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. ¿Usted cree que esa gente, a la gente, usted le puede decir muchas cosas, pero más que las palabras son las acciones? ¿Lo entienden? Pero las iglesias no hacen eso, porque a las justas hablan, porque no han entendido el principio que Dios ha establecido en cuanto a los diezmos. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos para diezmar. Estos propósitos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya vamos rápido que nos harán a la hora. Vamos en cuanto a los propósitos de Dios para diezmar. ¿Por qué Dios ha mandado el diezmo? Punto número 1. Para el sostén de los pobres y los necesitados. En aquel tiempo en Israel, en este tiempo en la iglesia y en el mundo. Vamos a verlo. ¿Ok? Anote. Para el sostén, ¿para qué hace Dios? ¿Por qué Dios mandó a diezmar? Para el sostén de los pobres y los necesitados. Aprenda, anótelo ahí. Para el sostén de los pobres y necesitados. Abra su Biblia en Éxodo 23:11. Éxodo 23:11. Y los pastores que se están comiendo todos los diezmos ya tienen su recompensa. Aquellos que tienen aviones privados, usted sabe que los disque ministros de este tiempo se visten con ternos, hermano. Cada terno es $1,500, $5,000, imagínense. ¿Qué podríamos hacer con toda esa plata, no? Éxodo 23:11. Entre los israelitas, amados hermanos, que lo van encontrando, quiero explicar algo. Entre los israelitas, la cosecha de cada año sabático, para que usted tenga entendimiento, era reservada para los pobres. Esto era mandamiento de Dios. Dice en Éxodo: mas el séptimo año la dejarás libre, está hablando de la tierra, para que coman ¿quién? Los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán también las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Presta mucha atención. Aquí era uno de los diezmos. Los israelitas pagaban varios diezmos. Uno de ellos era este tipo de diezmo que se daba cada año sabático, donde Dios le mandaba a que dejara libre la tierra cuando se cosechara en el séptimo año, para que los pobres comieran. Jesús en una oportunidad dijo en el Nuevo Testamento: a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no estaré siempre. ¿Cuándo dijo eso? ¿Se acuerda alguien? Cuando le echaron el... Muy bien, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando Jesús estaba sentado comiendo con sus discípulos y vino la mujer, hermanos, que estaba en pecado, que Dios había tenido misericordia, y vino y se puso a llorar en sus pies, derramaba sus lágrimas y botó esa botella aromática? ¿De qué era? ¿De almendro o
ya de alabaster. Tenía un olor exquisito, ¿no? Y uno de los 12 dijo, ¿qué dijo? Judas dijo, qué desperdicio. Si hubiésemos vendido ese perfume, ¿a cuántos pobres hubiésemos ayudado? Y Jesús le miró a Judas y le dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas esta mujer ha hecho algo bueno conmigo. A mí no me ha preparado, ¿no? Ha preparado mi camino cuando él iba a entrar a ser ya crucificado. Siempre va a haber pobres. Por eso que Dios mandó separar el diezmo para alimentar a los pobres. Uno, para los pobres, no para los pastores, no para los apóstoles, no para los profetas de este tiempo, para los pobres, ¿no? Para los pobres. Y la iglesia tiene una gran falta en eso. ¿Cuántos pobres tenemos? Un montón, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dos, para sostener a los levitas. Dos, para sostener a los levitas. Deuteronomios, capítulo 14, verso 27. Aquí Dios nos manda, o Dios requería un diezmo especial cada tercer año para los levitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Vamos a ver todo ello, ¿ya? Sí, quiero primero ir a Deuteronomios capítulo 14, verso 27, para que ustedes entiendan de quiénes son los levitas. Quiero explicarlo. Luego vamos a lecturar que Dios destinó el diezmo a los levitas, Dios destinó el diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? 14, 27, ¿lo tienen? Bien, dice: mandamiento de Dios, y no desampararás al levita que hubiere en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Yo les pregunto, ¿hay levitas en este tiempo? No. Pero ¿quién es un levita por principio? Un levita es todo aquel que entrega su vida a la obra del Señor, que trabaja en la obra del Señor. Eso es un levita. Para que usted anote en su cuaderno, ¿ya? ¿Quién es un levita según Dios? Bueno, los levitas no poseían, para que usted sepa, tierra ni heredad, porque la tierra fue distribuida en las 12 tribus, menos los levitas. No tenían tierra, no tenían heredad, puesto que su única función, la función de los levitas, era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén? Bueno, era 1, adoración; 2, alabanza; 3, sacrificios; 4, ofrenda, etcétera, etcétera. O sea, todo el trabajo que se hacía en la obra, en el templo, eran los levitas los que lo hacían. Los levitas. Por eso que Dios pidió un diezmo especial para ellos. Por eso que el apóstol Pablo más adelante dijo: el obrero es digno de su salario. Todo aquel que trabaja en la obra tiene que comer de la obra. ¿Lo entienden? Entonces, ahora, vamos, entonces ya no todo. ¿Quién era un levita? Ahora haga su vida conmigo en Deuteronomio 14, 28 y 29. Deuteronomio 14, versos 28 y 29. Para demostrar que el diezmo era para también, bueno, ya vimos que el diezmo era para los pobres. 2, para los levitas. ¿Quién más dije? Los levitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Vamos a ver. Deuteronomio 14, 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. El levita, ¿qué más? El extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, ¿qué? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Tercer principio: ¿para qué Dios hizo el diezmo? Para que Dios te bendiga. ¿Lo entiendes? Porque hay mucha gente que no es bendecida, porque está en falta de esto. Ahora, el diezmo era distribuida para los levitas, según este texto que hemos leído
hablando aquí, para los extranjeros, ¿no? Gente que viene de otras naciones, sin familia, sin nada, no vienen porque se les ocurrió venir, vienen por necesidad. Aunque aquí hay mucha gente que ha venido a hacer daño, pero hay verdadera gente que necesita ayuda. Y Dios siempre ha tenido compasión y misericordia del extranjero, porque ha tenido que dejar casa, padre, madre, por necesidad. Y Dios dijo que se entregara el diezmo a levita, al extranjero, al huérfano, niños que han perdido sus padres, que no tienen quien los eduque, que no tienen quien les enseñe cómo mandarle. ¿Usted sabe cuántos niños hay en las calles que no tienen quien les enseñe que vayan a una educación? La iglesia debería pagar la educación de sus niños y enseñarles la palabra para que crezcan un día y un día den testimonio. ¿Para qué más? Para las viudas, aquellas que han perdido su esposo, y usted sabe que la mujer Dios le encomendó a trabajar en el hogar, al hombre le mandó trabajar afuera y traer el dinero, y cuando el esposo moría ya no había quien le sustenta porque ella no trabajaba. Entonces Dios encomendó que el diezmo era para las viudas, y el apóstol Pablo recalca en el Nuevo Testamento para las que en verdad lo son, porque hay viudas que se casan y se vuelven a casar y están con uno y otro. Está hablando de las verdaderas viudas, las ancianas, ¿no? Tenemos varias viudas aquí entre hermana Ventura y varias hermanas que no sabemos si comen o no comen, pero si la iglesia le mandara siempre, semanalmente, ¿no? Sería distinto. Y mire cuántas cosas estamos dejando de hacer, porque aquí Dios así lo ha estipulado. Y ahora el principio fundamental, dice ahí Dios, para que te bendiga toda la obra que tus manos hicieron. Si a veces no tenemos esa bendición, es porque hemos dejado estos principios que están aquí, que Dios ha estipulado. ¿Qué más? Deuteronomio 26:13, dice: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. ¿Ven? El diezmo era consagrado a Dios, se guardaba. ¿Qué más? Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces el diezmo no es para los fundadores de la iglesia. El diezmo era distribuido. A ver, vamos recapitulando: los pobres, los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Ya van 5, mira, 5, y no es solamente para los líderes. Bien. Uy, nadie me dijo, nos pasamos. No me avisaron. Bueno, mañana continuamos con el propósito del diezmo en el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nos ponemos en pie, espero que hayamos comprendido. Hay bastante, todavía estamos recién empezando lo que es mayordomía cristiana. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.